Bueno, hoy está con nosotros Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda, ¿no? Y sin lugar a duda hemos conversado en reiteradas ocasiones del tema vivienda, señora Elisa Suárez. Y de la última conversa que tuvimos, el stock de vivienda, quiero arrancar por allí, porque obviamente el sector de la construcción se mete a levantar casas de interés preferencial, de no interés preferencial, y una de las últimas conversaciones que tuvimos con usted había una cantidad importante de viviendas en stock. ¿Eso ha variado? ¿El panameño se ha interesado en comprar casa? O, como alguien me decía ayer, la cosa está un poquito aguantada. Bienvenida y buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes y contestando la pregunta. Bueno, definitivamente el inventario de viviendas, ¿verdad? Gracias a leyes como las del interés preferencial y el segmento especial que se hizo en el año 2022, que era básicamente para apartamentos hasta $180.000, nosotros logramos que ese inventario se redujera, sobre todo en esos segmentos, en la cantidad de años que tenían sin moverse ese inventario. El inventario que tenemos ahora es un inventario más fresco, es un inventario de casas con menos tiempo o de apartamentos con menos tiempo, lo que demuestra que este tipo de leyes y de incentivos son importantes para mover, como tú bien dices, Susan, el sector. Ahora, el tema fundamental aquí es no la cantidad de viviendas que hay y que mientras estén ahí no se va a construir cosas nuevas, que eso es importante porque aquí hablamos de generación de empleo, sino que la cantidad de personas que requieren, de familias que necesitan tener una vivienda. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento por los datos del censo, nosotros tenemos un déficit habitacional arriba de 182.000 familias que requieren viviendas en todos los segmentos de ingreso. Eso no cambia fácilmente. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner la visión de por qué se construyen viviendas. No se construyen viviendas porque sí, se construyen viviendas porque las familias las necesitan. ¿Debo entender que ustedes no están de acuerdo con la decisión del presidente? Bueno, nosotros no hemos conversado directamente con el presidente ni tenemos una información de primera mano con el señor presidente. Sí hemos tenido conversaciones con el ministro de Vivienda, los ministros, con el ministro de Economía y Finanzas, el señor Chapman. Muy importante porque además hemos entregado propuestas concretas con relación a qué va a pasar con temas como bono solidario de la vivienda. ¿Qué le presentaron ustedes en eso? Que ahí el anuncio del presidente ayer, que se acaba ese bono solidario. Miren, nosotros estamos dentro de todo de acuerdo en que el tema bono solidario como tal es insostenible. Yo he hablado con cualquier cantidad de promotores y todos, incluso los que están en ese segmento, me dicen, Elisa, no podemos seguir en un segmento donde no me pagan. Claro. Porque además, la deuda de 3 años de ese bono, que lo ha heredado este gobierno, que conste. ¿Esa deuda cuánto es? Recuérdanos Bueno, entre Convivienda y CAPAC. Ajá. Sacado los datos nuestros que manejamos, arriba de $82 millones en deudas que tienen una vigencia desde el 2022 para acá. ¿Por qué? Porque se pagó algo del 2021, pero teníamos vigencia 2021. Es decir, nosotros tenemos que comunicarles y tengo que expresar que se están dando datos un poco errados cuando se le da información, pienso yo, a veces al señor presidente, y yo creo que es importante que nos reunamos con el señor presidente, el sector construcción especializado en el tema de vivienda. ¿Por qué? Porque sí han quebrado promotores, sí han cerrado y dejado de tener trabajo. Quiero decirles que hay gente que construía 5 casas, 20 casas. Es insostenible una deuda, o sea, que a ti te deban por 3 años, cuando a ti el banco, en tu interés, en tu préstamo interino, te va a cobrar todos los meses. Entonces, ¿cuántas empresas han quebrado que trabajaban en este sector promocional de viviendas? Mira, yo una cifra exacta no te la puedo dar, pero podría buscar el dato porque estoy segura que me va a llover información cuando yo salga de aquí. Pero sí les puedo decir que han cerrado porque tendrías que ser una empresa muy grande. Yo sí manejo, dentro del gremio nosotros manejamos empresas grandes, claro, también medianas y pequeñas, pero ya es insostenible. Yo tengo promotores que ya me han comunicado
que ya a partir de la fecha, por la inseguridad que tenemos con el tema de qué va a pasar con estos programas, no van a ser etapas de proyectos. Eso significa O sea, van a pausarlas, que detenerlas no o van a cancelarlas. contratar tampoco gente para trabajar. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Mira, yo ayer recibí llamadas de aproximadamente 5 promotores. Uno solo me dijo, el proyecto que tengo que estaban dando eran 40 personas de empleo directo. Súmele a eso que por cada empleo directo la construcción puede generar hasta 5 o 6 empleos indirectos. Es una gran cantidad y te estoy hablando de un promotor ayer en la tarde. O sea, el número es importante si entendemos que este sector, solamente el sector que construye viviendas de interés social, genera 17.000 empleos directos mensuales. Perdón, 17.000 empleos directos. Casi 50.000 indirectos. Si ese segmento se acaba, no es solamente decir se acabó el segmento, es qué vamos a hacer con el segmento Claro. Ahora, para que siga brindando soluciones. Para tener más claro el panorama y tener la información precisa, ¿qué imprecisiones tiene el presidente en la información que él ha recibido? Primero, para dejar eso claro, primero. Y segundo, usted decía que teníamos en inventario viviendas, esas... ¿Cuál es el inventario que se tiene en este momento de viviendas de interés social? Porque si hay inventario y hay una deuda, tampoco las empresas van a estar construyendo. Es lo que me dice la lógica, ¿no? Por No sé. supuesto. Sí, pero si no tienes programa y las construiste con una norma que se llama Claro. RBS, Ajá. que es una norma que te dice las calles tienen que ser así, las estructuras tienen que ser Claro. así. El cliente que califica tiene que ser un cliente que gane menos de $700 de ingreso familiar. Ojo, el afectado es ese panameño. Para el bono Entonces, solidario. si yo tengo esa norma para ese tipo de casas, Sí. aunque si yo tengo las casas con esas condiciones, ¿cómo las voy a vender si no tengo norma? Ajá. Entonces, eso es importante que lo tengamos porque Pero esto ¿cuántas son muchas existen en cosas. inventario de esas casas? Nosotros te estoy hablando de Convivienda y capaz lo que hemos contabilizado son alrededor de 3.000 viviendas que están en proceso de construcción Claro. y que no entraron a bono solidario. A nosotros nos ha comentado el Ministerio de Vivienda que ellos tienen aproximadamente 4.800 viviendas en esas condiciones registradas. O sea que eso es un dato que nos han dado oficialmente. Y que construyeron Con- teniendo exactamente la norma o en mira de esto lo puedo vender porque hay bono. Correcto. Esas Ok. casas, que son aproximadamente 4.800, nosotros creemos que puede llegar hasta un poquito más de 5.000. Si se une Pero- Capac o... No, este Solo dato con de vivienda. 4.800 es Ministerio de Vivienda. Ah, ok, sí. Ok, entonces, creemos que puede llegarnos a ser un poquito más. Esos no entraron a las cantidades que ya tenían resolución de mi BIOT de pago para bono solidario. O sea, no están en la deuda, en otras palabras. Pero sí están en la deuda porque ya se les hizo inspección, Ah. esas casas ya tienen expediente, pero ese promotor no se le dio resolución. Pero entró antes del 30 de junio cuando venció la norma. Y ya hubo una inversión con Sí. esas casas, ya hubo compromisos Claro, ya con están hechas. proveedores. No, ya vive la gente ahí. No, pero toda la plata, 878 millones de dólares fue uno de los anuncios que dio el gobierno hace, creo que como 3 jueves de estos de las conferencias de prensa donde Felipe Chapman precisamente hablaba de esto. Pero eso tiene un proceso para poder empezar a desembolsar esos pagos. Y supuesto. Carlos Araúz nos explicaba justamente que eso podría tardar unos 4 meses. De ese monto de los 878 millones de dólares, ¿está contemplado el sector de la construcción para pagarle a todos esos proveedores que usted al inicio nos decía? Esa primera pregunta. Y la segunda, siempre hay que hablar, ¿no? Y conversar, porque a veces la película no se cuenta totalmente como es. ¿Qué van a hacer ustedes para tratar de acercarse también al presidente de la República y plantearles, ¿no?, la situación que tiene el sector construcción? Arranquemos por la primera. Bueno, son varias preguntas que me han Dos. hecho. Y Hugo también me hizo otra pregunta que no terminé de concretizar. Pero bueno, nosotros calculamos que entre aquellas que tienen resolución ya, que es la deuda que el señor Chapman conoce perfectamente, y de este dinero que te voy a hablar, ya está lo tiene ya el MIBIOT a través del Banco Nacional, porque esto fue un crédito extraordinario que se dio antes de que terminara el gobierno pasado. O sea que este dinero
entre comillas, debe estar ya o está ya para hacerse los pagos. Aún no se han hecho, pero deben estar. Nosotros calculamos que son alrededor de 85 millones de dólares, podría llegar a ser hasta 100 millones de dólares, pero ese dinero ya estaba con este crédito extraordinario. Adicional, en este momento, que ya es parte de bono solidario, porque ya había estado aprobado, son aproximadamente los 4.800 viviendas que nos señaló el Ministerio de Vivienda, que serían fondos adicionales que habría que pagar, porque o sea, esa deuda a hay que todos cumplirla. no les tocaría su pago de este monto. De bono solidario, ese monto que son 4.800 viviendas a $10.000, ese es un monto que el ministro Chapman nos dijo, yo estoy claro de que yo tengo que ver cómo yo hago para pagar ese bono. Lo que entendemos todos, yo quiero dejar claro, es que el programa no puede seguir como está porque es incosteable para el gobierno, porque sabemos la situación que tiene el gobierno. Entonces, ¿qué le planteamos nosotros al presidente de la República? Perdón, a los ministros. Tenemos estos escenarios. Transformemos ese bono, que se convierte en una erogación directa del Estado por año, en un interés preferencial especial, donde la familia sigue pagando lo mismo. Ojo, las familias pagan 187, 188 dólares por mes. Estas familias que solo ganan de 700 dólares para abajo, ingreso familiar. Esas familias sin ese bono o sin hacer el traspaso a un nuevo sistema, señores, no podrían comprar una vivienda. Tengámoslo claro. Yo quiero que entendamos otra cosa que es importante, porque a veces perdemos con los números, que son fríos, perdemos el tema del aspecto social. Estos programas de interés social pasaron de ser subsidio hace tiempo, y yo les voy a explicar por qué. Porque son ingredientes perfectos para una relación de inversión pública-privada. ¿Por qué? Porque cuando el Estado, ¿verdad?, invierte, por ejemplo, 344 millones de dólares, ¿sabes cuál es la inversión que se genera por parte del sector privado en 5 años por esa cantidad de dinero? 2.700 millones. ¿Saben de quién son esas cifras? De Indesa. No las inventé yo, no las inventó el sector. Es decir, esto es un generador, un impulsor de la inversión privada para hacer construcciones de interés social o de interés preferencial. Ahí esa es una de las cosas que yo siento que el presidente no tiene claro o no le han informado bien, pienso yo. Una cosa es el interés social. El interés social llega hasta viviendas que cuesten $70.000. El interés preferencial en este momento llega hasta viviendas que cuesten $120.000 porque el segmento de 150 a 180 ya no está vigente. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y es otra cosa distinta porque es clase media profesional, sí, que paga impuestos y que no le estamos dando nada tampoco. Pero ese es otro tema que no está aquí. Y yo quisiera que antes de que, porque hay mucha información, señora. Sí, yo lamentablemente el problema que tengo es que traigo muchos datos. Me gustaría saber lo que le preguntaba de segunda vuelta, ¿no? Uno se tiene que mover, cómo llegamos al presidente, cómo nos sentamos, convocar una reunión, qué puede escuchar al sector, ¿no? Claro. ¿Qué están ustedes adelantando en relación a este tema? Bueno, nosotros ayer estuvimos conversando varios gremios del sector para pedirle oficialmente una reunión al señor presidente con los ministros de Vivienda, con el ministro de Vivienda y sus viceministros, con el ministro Chapman, porque ya hemos adelantado reuniones con ellos y nos han atendido. Yo creo que hay siento buenos conceptos claros, etcétera. Lo que no está pasando, y siento yo, es que no se está en este momento conversando directamente con el especialista en el tema de interés social o interés preferencial. Usted no va a atenderse el corazón con un ginecólogo, usted va a entenderse, ¿verdad?, el corazón con un cardiólogo. Si usted va al sector construcción, hay muchos tipos de personas que construyen y son muy expertos en sus temas, pero no es lo mismo el que construye mega obras al que construye viviendas de interés social. Entonces yo creo que en este caso también, si usted se sienta y escucha
información relevante que le puede estar dando a alguien de un sector que ni siquiera es el de construcción o del sector construcción, que no está en este rubro, ¿verdad? Lamentablemente le va a faltar todos estos argumentos que yo te estoy dando de generación de empleo y de quién es el panameño que califica. Te falta la parte social. Tú tienes que sentarte con el especialista. ¿Y quiénes son los especialistas? Bueno, los gremios que estamos dedicados a esto, que no vamos a ir a hablar por una empresa en particular, vamos a ir a hablar por el sector y sobre todo por la gente. Yo voy a insistir mucho en el tema social porque ese panameño que gana menos de 700 balboas, que es el que puede calificar, tenemos que darle una alternativa. Señores, yo les voy a dar otro dato que tiene en este momento registrado, que nosotros pudimos obtener de ANATI. 67% de los panameños son dueños de su vivienda. Panamá es el único país de Latinoamérica, yo te diría que de muchos países del mundo, donde esa persona es dueña de su vivienda. Y tú sabes lo que hace, Hugo, que no tengamos panameños migrando por el Darién, que usted tiene una casa y tiene una hipoteca de 30 años que el panameño cuida, porque el panameño cuida su casa. Eso es paz social. No podemos verlo desde el aspecto frío, como he escuchado algunos comentarios que dicen, es que a los promotores les dan $10,000 por casa, esto es un subsidio que le estamos regalando. No, señor, discúlpeme, usted está yéndose solamente a la superficie. El que recibe el bono realmente es el cliente que compra una casa de $60,000, por ejemplo, y en su escritura dice que él abonó $10,000 y solamente sacó un préstamo de $50,000. Ayer una de las periodistas que me entrevistaba me dice, licenciada, yo compré una casa con bono. Yo compré una casa de $62,000, pero mi préstamo fue de $52,000. Si no hubiese sido así, yo no hubiese podido comprar la casa. Y voy a insistir en este tema. El 89% de los panameños, por favor, esta cifra no es cualquier cifra. El 89% de los ciudadanos de nuestro país solo puede comprar una vivienda si tiene este tipo de programas. ¿Que no puede seguir existiendo el bono? Estamos de acuerdo. Pero busquemos las alternativas para que ese cliente pueda seguir calificando. Cada día es más difícil calificar. Imagínense que esos $187 o $189 que paga ese cliente, le quitemos el beneficio del bono, le quitemos el interés preferencial posiblemente. ¿Cómo va a pagar $300 una persona que su ingreso familiar es de 600? No lo va a poder hacer. No va a tener acceso a una vivienda. Y eso yo creo que tenemos que tenerlo en consideración. Ya han dado ustedes los pasos para reunirse con el presidente y reitere la propuesta, porque me pareció muy salomónica la propuesta que usted ponía sobre la mesa, para que la reitere y la deje en el ambiente. Bueno, nosotros estamos preparando una nota formal al señor presidente. No quisiera adelantarme, pero bueno, ya la estamos preparando con los ministros que tienen que ver con esto, porque yo sí creo que tenemos que aclarar conceptos. Vuelvo a insistir, no es lo mismo preguntarle a personas de otras industrias. Nosotros tenemos el aspecto también emocional, social, que yo creo que el presidente debe considerar, y las propuestas concorridas. Miren, nosotros ya le entregamos al MEF y le entregamos al MIBIOT corridas con ese interés preferencial especial que creemos nosotros que se puede convertir esto del bono, que cambiaría radicalmente esto. Ya el gobierno no tendría que sacar por cada casa $10,000, eso ya no, sí. Porque si tú te vas a interés preferencial, quiere decir que en el tiempo el Estado va a sacar, te voy a decir cuánto es la cifra, 196,15 por casa por propietario. Muy diferente a que tú tengas que darle $10,000 el día cero. Claro. Esto tú lo vas a extender en el tiempo que dure el interés preferencial. Eso es una de las variables que estamos viendo. Que sea 6 años, 8 años, 10 años, esas son variables que tienen que meterse. Pero no le vas a dejar de dar el beneficio al cliente. Señores, esto es un incentivo a la inversión. El subsidiado es Juan, es Pedro, es la señora María, que gracias a esto tiene su casa. Y recuerden otra cosa importante. Señores, la necesidad de vivienda son 182,000 viviendas.
Si tú no puedes ir al mercado formal a comprar tu casa, ¿qué va a hacer esa persona que tiene esa necesidad de vivienda? Vamos a seguir viendo invasiones, vamos a seguir viendo personas viviendo en sitios peligrosos, porque cuando usted hace uno de estos proyectos, usted no solo hace una casa, usted hace calle, usted hace acueducto, usted pone luces, usted pone aceras, plantas de tratamiento. El valor de la casa no es solamente las 4 paredes, es todo lo que rodea a esta inversión y es la forma de darle también dignidad a nuestros ciudadanos. Bueno, estaremos muy pendientes de ese acercamiento con el gobierno. Va a ser importante. Hasta ahora han demostrado mucho esa capacidad de escuchar y de sentarse a conversar, que es bueno, ¿no? Porque siempre hay que ver todos los ángulos de la historia, claro, como digo yo, ¿no? Para poder accionar en positivo. Señora Elisa Suárez. Yo creo que yo me voy a quedar con este dato tan importante. 69% de los ciudadanos de este país son propietarios de su vivienda. Eso se logró gracias a este tipo de programas. ¿Que tienen que variar en el tiempo? Sí. ¿Pero que son importantes? Sí. Antes nosotros teníamos cifras, 2 dígitos del impacto que causábamos en el Producto Interno Bruto. Nosotros ahora, el sector construcción, la industria de la construcción, no está llegando nada más que a 1 dígito. ¿Cómo se traduce eso para la persona que me escucha allá? Señor, menos trabajo. Si no hay empleo, la economía no se mueve. Y el generador por excelencia de empleo es el sector construcción. Entonces, yo estoy convencida, porque así lo he sentido, que hay muy buenas intenciones y estoy segura que nos darán la oportunidad de sentarnos a explicarlo desde el ángulo del especialista en viviendas de interés social y de interés preferencial, porque somos quienes realmente manejamos los datos. Hombre, gracias Elisa por estar aquí. Nosotros apostamos también a ese camino porque aquí lo importante es el ser humano. Lo importante es el ser humano. Gracias. Toda medida económica y financiera que no tome en cuenta al ser humano realmente no es propia de una sociedad que toma en cuenta a quienes son los destinatarios del hacer de un gobierno, de una administración. Y siempre hay que pensar en eso, en los más vulnerables. Y si la medida necesita algo más de consulta y hay opciones en el tapete, hombre, analizar todas las opciones para al final hacer lo que se puede. Porque esa gente, hombre, yo vengo de una casa con piso de tierra. Yo sé muy bien lo que es la necesidad de un techo. No es cosa fácil. Uno se arropa hasta donde da la manta, ¿verdad? Y entendemos bien que el gobierno solo puede arropar hasta donde da la manta. Pero tiene que haber un punto en que lo social y lo humano prevalezca. Gracias por acompañarnos.